La salud mental en Latinoamérica es deplorable. El 5% de la población mundial hoy en día sufre de depresión. Eso es equivalente a 280 millones de personas en el mundo. Hacerle frente a esta problemática es todo un desafío en el continente latinoamericano, por las diferentes brechas de desigualdad que hay en la zona, pero sobre todo por el mismo contexto crítico que hay en cada país, ¿no? A nivel social, político, económico. Las condiciones que más prevalecen en la región latinoamericana es la depresión y la ansiedad. Sin embargo, esta solo era la causa. El problema principal radicaba en la falta de tratamiento y en la atención poco oportuna que hay en Latinoamérica con respecto a la salud mental. En el 2020, más del 80% de las personas con enfermedades graves, incluyendo la psicosis, no recibieron ningún tratamiento médico. Hay pacientes con mucha mejor suerte, que sí reciben tratamientos adecuados para sus problemas. Pero ¿y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedades graves que no reciben un tratamiento y una atención oportuna? ¿Qué hay de las personas que no reciben ni ayuda psicológica ni psiquiátrica? ¿Qué hay de aquellos que le dieron la espalda a familiares, amigos y al propio país en el que viven? ¿Qué hay de las personas con esquizofrenia o con problemas psicóticos? Era 1935, en una familia de muy bajos recursos. Nació un niño cuya infancia estuvo envuelta por una serie de complicaciones, desde su infancia y a lo largo de su vida. Situaciones muy caóticas y complicadas, a causa de que desde pequeño tenía conductas que eran muy poco normales. Florencio Roque Fernández fue diagnosticado de psicopatía, que con el tiempo se agravaría en esquizofrenia. A lo largo de su vida, nunca recibió ningún tipo de tratamiento psicológico, mucho menos psiquiátrico. Para variar y agravar más el asunto, los que decían ser sus padres, si es que se les puede llamar así, apenas se dieron cuenta del estado mental y crítico que se encontraba su hijo, le abandonaron a su suerte, por lo que se vio obligado a aprender a sobrevivir en las calles por su propia cuenta. Florencio robaba para poder sobrevivir, generalmente robaba comida de algún puesto o de alguna casa. Hurtaba cositas pequeñas, comida, y aún así nadie pensaba de que Florencio era alguien peligroso. Una de las aficiones más grandes de Florencio, que le apasionarían tanto hasta el punto extremo de llegar a obsesionarse, era el mundo de los vampiros, en especial el Conde Drácula. Esto ocurrió desde aquella vez con las pocas monedas en las que logró juntar durante todo el día. Llegó a comprar un boleto en un teatro local, donde pudo presenciar en persona la adaptación del mismo Conde Drácula realizada por Stoker. Se llegó a interesar tanto por aquel personaje que se sintió casi identificado de forma inmediata con aquel vampiro. Los psiquiatras que analizaron el caso de Florencio cuentan que el momento que vio la película, él se había hecho uno con el personaje. Se había mimetizado tanto con él, con el mismo Conde Drácula, el cual él había ido a ver en aquel teatro local. Se mimetizó con el mismo personaje, adquirió su personalidad, su comportamiento y el carácter de este personaje, el Conde Drácula. Además, por sorprendente que pueda parecer, comenzó a tener síntomas muy característicos y muy particulares, que se podría asociar mucho a estos personajes vampíricos. Para comenzar, adquirió una molestia hacia la luz, por lo que vivía en una cueva y solo salía por las noches, empujado por un deseo y curiosidad por la sangre humana. Podría parecer absurdo el proceder de Florencio, si es que no se tuviese en cuenta el padecimiento que él sufría. La esquizofrenia no tratada de Florencio
lo estaba deteriorando cada vez más mentalmente. Se estaba perdiendo toda noción de realidad como tal era, y comenzó a crear una realidad totalmente alterada de sí mismo y también de su entorno. El primer asesinato de Florencio Roque fue en una noche de verano, en el 53. Florencio tenía una enorme obsesión con una chica a la cual veía casi todos los días. Aquel día Florencio ingresó por un ventanal que llevaba a la habitación de aquella joven, y antes de matarla, la golpeó con un martillo para poder dejarla inconsciente. Paso seguido a eso, una vez la chica que no respondía más a los golpes propinados por Florencio, él procedió a morder el cuello de la chica hasta desgarrarlo, causando la muerte de aquella mujer en pocos segundos. Ese era el modus operandi con el cual trabajaba Florencio sus actos, por más de 6 años, en el cual cometió más de 15 asesinatos. La policía quedaban sorprendidas ante el patrón constante que dejaba la víctima, ya que cada crimen cometido se realizaba igual al primero. No era difícil atar cabos. Ocasionalmente se encontraban objetos pequeños, objetos rotos, palos de escoba tirados, señales de forcejeo, señales de que la víctima se defendía. Sin embargo, ninguna persona lograba escapar de él. Incluso los oficiales llegaron a sospechar que también recogía la sangre de sus víctimas para a continuación beberla. Todos estos elementos dieron a pie que tanto los pobladores como los oficiales de aquella localidad creyeran de que sí había un vampiro rondando entre ellos. A la policía se le estaba acabando el tiempo. Llevaban semanas investigando el caso y siempre llegaban a los mismos puntos muertos. Fue allí que los policías federales comenzaron a entrar en acción, colaborando en el caso. Días después, el 14 de febrero del 1960, el asesino al que le adjudicaron la muerte de 15 personas en Tucumán fue detenido en una cueva cerca de la ciudad. Florencio, lejos de estar asustado durante esta captura, estaba con un semblante casi aliviado. Los oficiales judiciales apenas vieron el estado de Florencio. Los oficiales judiciales pidieron urgentemente los exámenes físicos y psicológicos para el victimario. Y es así como se le diagnosticó su esquizofrenia, además de comprender las condiciones tan deplorables en las que vivía Florencio. A pesar de que Florencio fue acusado de asesinato, fue declarado inimputable por aquel estado mental en el que padecía. Decidieron internarlo en un psiquiátrico, el psiquiátrico de San Miguel de Tucumán, donde falleció en el 1968. Es bien cierto que la esquizofrenia afectó fuertemente la vida de Florencio, pero lejos de ser el problema principal, lo que realmente agravó mucho más el asunto, lo que detonó el problema crítico en el que se encontraba Florencio, es el no haber recibido un tratamiento adecuado y oportuno. A su vez, el abandono de sus padres también le jugó en contra, pues él no contaba con una red de apoyo, no contaba con amigos, familiares, psicólogos, no había nadie que le diera soporte a su problema. Estos factores hicieron que se agravara mucho más su condición. La solución no es marginar ni mucho menos aislar a estas personas con condiciones mentales muy críticas por el miedo a que causen daño irreparables. Es por ello que es importante que si tienes este o cualquier tipo de problema mental, ya sea leve o crónico, tengas un determinado tratamiento psicológico y psiquiátrico, si este se amerita. Y lejos de aislarlo o lejos de aislarte, es bueno contribuir a través de la terapia a que el paciente pueda integrarse nuevamente a la sociedad. ¿Y tú qué piensas de las personas con este tipo de enfermedad? ¿Conoces alguna persona con este tipo de problema? Si tienes algún asesino en serie en mente o alguna historia de personas con alguna enfermedad mental, no olvides ponerlo en la caja de comentarios o mandarnos un mensaje al privado. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos o con las personas que más amas. Esto ha sido todo por mi parte, nos vemos en otro episodio más de Casos Clínicos aquí en La Hoja en Blanco, porque tu salud mental para nosotros es importante.